Bien, tenemos por acá los principios de interacción del lenguaje. Aquí ya tenemos, miren, acá era la interacción con el niño y aquí el lenguaje significante. Ya nuestros niños usan una variedad de ejemplos, vamos a ayudarlos a que adapten su lenguaje al nivel del lenguaje de comprensión que ellos tienen, ¿sí? Y hablar claramente. Es lo que yo hace un momento les venía diciendo, ¿no? Tenemos que hablar con ellos de la manera más clara, ¿bien? No demostrarles las palabras o el significado de las palabras por diminutivo, sino hablarles por su nombre. Eso va a ayudar muchísimo, ¿sí? Otra recomendación que se da dentro de esta interacción con el lenguaje es que el adulto pueda jugar con el niño. Y la misma recomendación se hace a los papitos, ¿sí? El año pasado hice una escuela para padres, brindé una escuela para padres de forma presencial muy bonita, terminó, justo tenía que ver con el tema de la estimulación del lenguaje, de los juegos que pueden hacer para que puedan ellos interactuar mejor con sus niños, qué juguetes utilizar, qué material pueden elaborar en casa y que puede ayudar muchísimo en este proceso de desarrollo. Y de verdad que esa escuela para padres resultó muy, muy bonita, tanto así que lo pidieron para otra fecha, en una segunda fecha, donde ya habíamos de alguna manera planificado enseñarle a los papitos la elaboración de estos materiales, ¿no? Y sí, tuvimos una segunda fecha después de un mes que se dictó la escuela y con muchas expectativas. Ya habían inclusive, se habían inscrito en esa escuela para padres, recuerdo en la elaboración de materiales, se habían inscrito familiares de los padres, ¿no? Digamos la tía o el tío de niños que tenían ciertas dificultades en este proceso y aprendieron, ¿no? Aprendieron muchísimo, se han divertido también, porque de eso se trata. Y de verdad que dentro, por eso de las recomendaciones que se da es eso, ¿no? Hay que jugar mucho con el niño, animar al niño a explorar, a manipular juguetes y otros objetos, incluyendo nombrar y hablar sobre las cosas mientras juega, ¿no? Algunos niños son mucho más introvertidos en ese aspecto. Sin embargo, cuando siempre se plantean estrategias de juego en el que el niño pueda manipular, explorar, terminan cambiando de actitud, ¿no? Quizás no sé en un primer momento, pero por ahí logran integrarse, ¿sí? Involucre al niño a interactuar verbalmente a través de juegos, de un juego social, como yo les digo, el interactuar, el poder compartir, explorar juntos, siempre va a hacer que el descubrimiento, digamos así, sea mucho más placentero, ¿sí? Bien, vamos por aquí. Ujú. Listo. Jugar con juguetes. Nombre, juguetes y objetos común durante el juego. Debe existir un habla paralelo, ¿no? Usa el lenguaje para describir lo que juega con el niño, ¿no? Entonces, mientras va jugando, va mencionando, va hablando para que el niño también pueda de alguna manera identificarse mejor con lo que están haciendo. Por ahí, si tiene un papá que no habla mucho, pues también es el esfuerzo para el papito, ¿no? Bien. Rutinas diarias aquí. Nombre las piezas de ropa, ¿ya? Las partes del cuerpo y acciones durante las rutinas. Y también vamos a poder, dentro de la rutina, de las rutinas diarias, nombrar las piezas de ropa, las partes del cuerpo y acciones durante las rutinas. Las rutinas diarias se refiere, ¿sí? Como vestirse, el niño tiene su hora de bañarse, la hora de comida y al acostarse.
¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos. Luego tenemos las actividades, ¿sí? Actividades para promover el lenguaje. ¿De acuerdo? Vamos a poder ver por acá. A ver, un segundito, por favor. Listo. ¿Qué pasa cuando tenemos actividades para promover el lenguaje? Aquí siempre se sugiere mucho que los padres puedan tener esa disposición, primero de tiempo, segundo de poder divertirse con sus hijos. Y si se tiene esa disposición, definitivamente los materiales que se solicitan eh, van a ser obtenidos inmediatamente. Entonces empiezan a recolectar cosas, objetos que normalmente el niño suele usar, ¿no? Entonces el elaborarlos va a ser mucho más fácil, ¿sí? Vamos a tener en cuenta eso. A ver, vamos a ver por acá. En este sentido, ¿dónde está? Ya. A ver, veamos. Veamos aquí. Listo. Ver imágenes en libros y revistas. Eso ayuda mucho. Bien, ver imágenes en libros y revistas enseña a los niños que las imágenes representan los objetos, los libros hechos en casa, los textos simples, que tenga pocas imágenes, ¿de acuerdo? Y el texto repetitivo. Música y canciones infantiles. Ayuda también, definitivamente, ¿no? Por ahí el papá o ustedes en el aula también pueden seleccionar músicas con las que el niño se identifique. Por ejemplo, al momento que recepcionamos a los niños en la mañana, ¿no? El momento de que el niño pueda interactuar, el momento del refrigerio, ¿no? De la lonchera, donde el niño puede descubrir ya infinidad de acciones, de cosas a través de la música. Y bueno, las canciones infantiles, ¿no? El ritmo, movimiento, ¿a través de qué? De los instrumentos musicales también, ¿no? Cuando son muy pequeños, por ejemplo, empiezan a hacer uso de lo que corresponde a la barrita de toc toc, por ejemplo, que es un instrumento musical muy bonito, que es totalmente manipulable para los niños y suele ser muy requerido, ¿no? Bien. ¿Alguien de ustedes trabaja con menores de 3 años? A ver. ¿Menores de 3, Miss, o de Sí, 3? menores de 3. Yo Tienen trabajo con bebés desde los 8 meses. Ay, qué bueno, Shirley. Tipo cuna, ¿no? Guardería, me dijiste. Sí, cuna guardería. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal la experiencia? Miss, la experiencia, ay, hermosa, aprendes nuevo. Yo antes de abrir mi propia guardería, yo trabajaba en una. Aprendí un poco ahí, pero cuando tienes como la tutela del trabajo, ese es como que más responsabilidad, le pones más ganas, quieres aprender más, cositas así. Ujú. Ya, claro, Los chicos nos definitivamente. ayudan a aprender porque hay unos que avanzan muy bien, otros que no. Entonces tú dices, ay, ¿cómo puedo hacer para ayudar a este pequeño? ¿Cómo puedo hacer con este? Con este funciona estas cosas, con el otro no funciona. Entonces así vas estudiando, investigando y ya, pues, aquí me tienen. Ujú, qué bueno. Y esa es la idea, miren, para todas las participantes, ¿no? Del diplomado, la idea es esa. La idea es que ustedes les ingrese en ustedes ese deseo de querer formar algo propio, ¿no? Eh,
me parece que ya en los últimos módulos, si no es en el noveno, en el décimo, me parece en el quinto, sexto, vamos a poder abordar ya el tema al final de cómo crear y administrar tu centro de estimulación temprana, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es bastante, digamos, beneficioso en el sentido, eh, primero, profesional, ¿no? Profesional, y segundo, porque estás consolidando un objetivo contigo misma, y segundo, pues económico, ¿no? Que es lo que todos perseguimos detrás de un objetivo profesional. Entonces, en ese sentido, hay que estar muy atentos a todo lo que viene, lo que puede dentro de esa sesión que nos corresponde abordar. Siempre se habla mucho sobre estos puntos, ¿no? Entonces, ¿dónde están situados? ¿Qué tan beneficioso sería? Porque también a veces el lugar donde se apertura el centro tiene que ser pues un lugar apropiado en el sentido sobre todo que sea frecuentado, ¿no? Por padres. Entonces, las recomendaciones son muy buenas, pero esas recomendaciones están hechas a base de trabajo, ¿no? Y Shirley de alguna manera puede sustentar lo que estoy diciendo porque es así, tu trabajo lo dice todo. Entonces la mejor recomendación es esa. A veces se invierte mucho en publicidad, en temas de merchandising, ¿no? De todo sobre todo de publicidad en general los resultados no son los que uno espera. Sin embargo, cuando uno hace un trabajo a conciencia, un trabajo ahí, como se dice, a punche, vamos a emplear ese término, los papitos mismos nos recomiendan, ¿no? Se pasan la voz, entonces esa es la mejor recomendación y está dado pues en base, como les digo, a mucha disciplina, trabajo. Los primeros años es de bastante, digamos, responsabilidad porque hay que tener mucho temple para persistir sobre todo, porque nada es fácil en esta vida. Sin embargo, los conocimientos hacen que tú tengas esa seguridad de saber que vas a ir evolucionando y creciendo, ¿no? Entonces, ahí estamos. Listo. Vamos a ver. Continuamos, ¿ya? Continuamos por acá. Dentro de la música, habíamos hablado de música y canciones infantiles, lo que corresponde a ritmo y movimiento lo podemos trabajar con instrumentos musicales hacia nuestros niños, ¿no? El desarrollo del vocabulario también, eso ayuda muchísimo. Dentro de nuestro medio, acá en Perú tenemos por ejemplo, cuando hablamos de este tema de música y canciones infantiles, hablamos de ritmo de movimiento, tenemos a la conocida Miss Rosy, ¿no? Miss Rosy se ha especializado mucho en estos talleres, en estos cursos donde invita, ahora está dirigido también hacia los padres, no solamente hacia los niños, sino hacia los padres, porque ahora son muchos los padres que les interesa saber cómo interactuar mejor con sus niños y ayudarlos sobre todo en este proceso de desarrollo del lenguaje, ¿no? Y la música sabemos que es un excelente método, ¿no? Y hay estrategias innovadoras realmente en este campo para poder ayudar a nuestros niños en el tema del desarrollo del lenguaje. Entonces, vamos a estar atentos también por ahí, ¿sí? Las actividades para promover el lenguaje. El tema definitivamente aquí contamos con las excursiones, las salidas que tengan los niños, ¿no? Tanto a nivel de escuela como a nivel de familia, de hogar, va a ayudar mucho definitivamente, ¿no? Dentro del hogar hay muchas cosas que señalar en casa para enriquecer el vocabulario del niño. Entonces eso tiene que ocurrir. Afuera
visitar el parque, ¿no? Los parques que tienen cerca, lugares de entretenimiento dentro de la vecindad. Si son al aire libre y el niño tiene la oportunidad de poder interactuar con otros niños, será mucho mejor, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué nos habla del desarrollo del lenguaje de los 0 a los 12 meses? ¿Qué se puede esperar aquí? A ver, ¿qué podemos esperar? A esta edad, desde los 0 hasta los 12 meses, que el niño pueda responder a los sonidos, ¿de acuerdo? Responder a su nombre, saluda con la mano, señala con el dedo a objetos, sigue instrucciones, ¿no? Balbucea, vocaliza, imita sonidos, dice algunas palabras. Miren, esto normalmente utilizan las enfermeras también, estos, digamos, indicadores para poder tenerlo en cuenta cuando ellos reciben y en el control de niño sano, ellas van evidenciando si el niño cumple o no cumple con el proceso de desarrollo del lenguaje según lo indicado, ¿no? Entonces, como una lista de cotejo, ¿sí? Una lista de cotejo que lo podemos llamar así y se puede ir evidenciando. Bien. ¿Qué puede hacer? A ver, a esa edad en el desarrollo del lenguaje, el niño mira al niño e imita vocalizaciones, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, trabajamos con nuestros niños el tema, ¿no? De que él pueda imitar estas vocalizaciones, vamos a ayudar siempre con la parte gestual mucho, ¿no? Ayudar a que el niño pueda emitir sonidos, articulando sobre todo, y digamos, emplee mucho lo que corresponde a la parte gestual, ¿no? Hay canciones también que ayudan mucho en lo que les estoy mencionando. Enseñar al niño cómo imitar acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Las más comunes y rápidas que capta el niño y que los estimula, ¿no? ¿Cómo dice, el papá suele decir, ¿no? ¿Cómo dice el pollito? ¿No? Pío, 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 pío. ¿Cómo dice el lobo? Au, ¿no? ¿Cómo dice el gallito? Y mencionamos así diferentes sonidos con los que el niño se pueda identificar y lo ayude a la reproducción de estos. ¿De acuerdo? Luego, hablar con el niño acerca todo lo que está haciendo, ¿no? Si se sube, ¿qué estás haciendo? Subiendo, subiendo, ¿no? Ayudemos a que él pronuncie esas palabras o se identifique con ellos hasta que lo pueda pronunciar, ¿bien? Entonces, hacia eso está referido. Luego tenemos celebrar, el adulto tiene que celebrar, animar el esfuerzo del niño a vocalizar, ¿no? Entonces, si pronunció algo correctamente, pues tenemos que celebrar con él, ¿no? Aplaudirlo, darle un beso, una vuelta, cargarlo, qué sé yo, un aliciente, una motivación para que él sienta que realmente ha cumplido con el objetivo, ¿no? Ha logrado algo que tanto se esperaba. Entonces, todo está en base a una motivación también. ¿Qué pasa con el desarrollo del lenguaje de 1 a los 2 años? ¿Qué se puede esperar? Que el niño pueda a esta edad identificar objetos, ya puede mencionarlos, ¿no? Ya los puede mencionar. Entonces, en ese sentido, vamos a buscar, ¿de acuerdo? Que el niño pueda identificar objetos, identificar imágenes, identificar las partes del cuerpo, ¿no? Entonces, por ahí, al menos las partes gruesas, algunas partes finas del rostro, sobre todo, ya las pueda identificar, sigue instrucciones de 2 partes, nombra objetos, imágenes, ¿no? Responde a las preguntas. El niño a esa edad
ya combina dos palabras, ¿no? ¿Cómo cuáles, a ver, a esa edad? A ver, díganme ustedes, ¿cómo combina, a ver, dos palabras conocidas a esa edad? ¿Sí? Mamá, dame, dice. Sí, claro que sí, muy bien. Por ahí otra. Dame agua. Ajá, Dame exacto. agua, ¿no? No, dice, no, no quiero, no, no quiero, dicen a esa edad, esa frase es muy, muy conocida, ¿no? El agua, dame agua, eh, eso no, dicen, ¿no? Eso no, no, ¿no? El negativo y el positivo, sí o no, ya lo identifican y lo transmiten, ¿no? Claramente, entonces es importante. ¿Qué puede hacer? A ver, a esta edad, eh, leer libros, ¿no? En su idioma de ellos, en su vocabulario, ya pueden aceptar también, deshojan, pasan las hojas y también el adulto tiene que leer al niño. Entonces, el niño deshoja y hace lo mismo que el adulto está haciendo. Si el adulto le lee el libro, ¿no? El cuento, la historia, le enseña los dibujos de la historia. El niño, aunque no haya letras, con las imágenes él deshoja, ¿no? Aprende a deshojar, a pasar, ¿no? Las hojas y él empieza a querer pronunciar o hablar según él, para él va a estar contando la historia. Entonces, es importante porque quiere decir que está reproduciendo en su interior lo que el adulto ha hecho, ¿no? Eso es importante. También, ¿qué se puede hacer? Hablarle sencillamente, claramente y despacio, ¿no? Pausado, sobre todo para que aprenda a interiorizar correctamente las palabras. Repetir palabras una y otra vez con ellos, ¿no? A manera, por eso les digo que concientice, que lo haga suyo las palabras que tenemos a bien mencionarles o queremos que él pueda aprender. Usar usar lenguaje durante rutinas diarias, ¿no? Eso es importante, como les digo. Entonces, el adulto que está a cargo del cuidado, de la crianza de este niño, tiene que tener en claro que el tema de interacción es fundamental. Hay que estar conversando con ellos, repitiéndoles, ¿no? Por ahí el adulto puede estar haciendo sus cosas, pero a la vez puede estar conversando, ¿no? Por ejemplo, suele pasar, ¿no? Por ejemplo, digamos, Carlitos, Carlos, ¿qué estás haciendo? Ya, ven, quiero verte, ¿no? Lo llama el niño, entonces el niño va y empieza a conversar con él, ¿no? Quizás no entienda todo lo que el adulto le diga, pero es importante entablar ese tema de conversación porque estamos despertando también la atención del niño. Entonces, son aspectos que se dan dentro de este proceso y que tenemos que estar muy, muy al pendiente de que esto ocurra realmente, ¿no? Bien, desarrollo del lenguaje. ¿Qué se puede esperar? A ver, una participante voluntaria. Yo sé que todas van a querer leerlo, pero una, a ver esta vez. ¿Quién desea leerlo? A ver, ¿qué se puede esperar de los 2 a los 3 años en este desarrollo del lenguaje? Muy bien. Me parece que acaba de ingresar hace un momento Danixa, ¿no? Danixa, ¿estás ahí, Dani? Sí, Miss, buenas tardes. Mi señal Buenas se había ido, Miss, por eso volví a ingresar. tardes. Ya, no te preocupes, Danixa, suele pasar. Vamos a ver, Danixa, ¿qué te parece si nos ayudas a leer el desarrollo del lenguaje de los 2 a los 3 años en la parte ¿qué se puede esperar a esa edad? De acuerdo, Miss. La pregunta dice que es, ¿qué se puede esperar, no? Dice, Así. identifica acciones. Uno, entiende el concepto del tamaño.
Identifica objetos y sus funciones. Gran aumento en el vocabulario. Contesta preguntas. Usa o use frases cortas, dice. Ujú. Ya, muy bien, claro que sí. Entonces nos damos cuenta de todo lo que se puede lograr en realidad en esta edad, ¿no? De los 2 a los 3 años. Entonces, el niño tranquilamente identifica acciones. Si nosotros nos ve, por ejemplo, peinarnos, ¿no? El niño tiene que identificar. Cepillarse los dientes de igual manera, son acciones que él tiene ya que identificar. Tomando el vaso con agua, igual, ¿no? Ya identifica las acciones, entiende el concepto del tamaño, ¿no? Grande, pequeño, ¿no? Sobre todo eso, ese tipo de conceptos. Vamos a ver, identifica objetos y funciones, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿No? ¿Para qué sirven? Si yo le muestro un teléfono, él normalmente va a llevarlo hacia la orejita, el oído, ¿no? Entonces, quiere decir que él está identificando para qué sirve ese objeto que yo le estoy enseñando, ¿no? Bien. Gran aumento en el vocabulario, definitivamente. A esa edad ya es una edad en la que el niño tiene un bagaje ya de palabras suyas, ¿no? Que las hace suyas ya y las practica, ¿no? Bien. Y luego tenemos que ya a esa edad el niño tranquilamente puede contestar preguntas, usa frases cortas, ¿no? Bien. Luego, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer un niño de 2 a 3 años en esta edad? A ver, vamos a ver, hablamos del desarrollo del lenguaje específicamente. ¿Qué puede hacer? A ver, ¿qué podemos hacer nosotros como adultos, los padres mismos? A ver, vamos a ver, ¿qué se puede hacer con ellos? ¿Quién desea leerlo? Yo, Nadie. Miss, Ya, perfecto. Vamos, Shirley. ¿qué se puede hacer? Lea libros diariamente, cante canciones, muestre interés en lo que su hijo dice. Ay, qué lindo. Describa lo que está haciendo, planeando y pensando. Claro, para ayudarlo. Haga preguntas simples a su hijo. Amplíe lo que dice su hijo. Oh. Así es. Ajá, muy bonito, ¿verdad? Eso es todo lo Sí. que, así es, todo lo que se puede hacer, ¿no? Y a veces dejamos pasar los adultos, los padres, indicarles todas las cosas que pueden hacer. Se pasa a veces tiempo en los que los padres hoy en día tienen mucho rato con los dispositivos, con los teléfonos celulares en la mano, cuando en realidad deberían llegar a casa a dedicarse, sobre todo si tienen hijos menores de edad, dedicarles el tiempo a ellos, ¿no? A jugar, a interactuar, a buscar este tipo de actividades, porque realmente va a contribuir en su proceso de desarrollo. Ahora estamos hablando específicamente del desarrollo del lenguaje, pero hay otras áreas de desarrollo del niño también que son importantes y que contribuyen en este desarrollo del lenguaje. Entonces, un niño que se siente escuchado, atendido, un niño que se siente amado, querido dentro de su hogar, el entorno, su hogar, que es, digamos, su morada, el lugar donde él se siente feliz, seguro, definitivamente no va a haber un niño con dificultades en este proceso de desarrollo y mucho menos emocional, ¿no? Y yo se los menciono porque una de las preocupaciones muy grandes cuando yo converso con los padres es eso, ¿no? Me dicen,
muchas veces mi niño ya tiene 3 años y no pronuncia bien las palabras, ¿no? Entonces, indagando un poquito dentro de la entrevista que uno tiene con ellos, y me entero, ¿no? Siempre el tema del tiempo, ¿no? ¿Y cuál es la rutina de ustedes como padres? Les pregunto, esa es una pregunta muy, ¿no? A ver, cuéntenme un poquito qué hacen, a qué se dedican, cuánto tiempo pasan en casa con el niño, ¿no? Entonces, el primer diagnóstico es ese, ¿no? En realidad, hay muchas personas que cometen ese error, y es muy frecuente, digamos así, y hay que tratar siempre de recomendar, por eso digo a los padres, a que puedan fomentar, ¿no? El tipo de comunicación, siempre digo, asertiva y productiva en este caso, con sus hijos, ¿no? Esa interacción que llama hacia un apego seguro, a que el niño pueda ir creciendo emocionalmente bien, y en este aspecto del lenguaje que tanto preocupa a los padres, eso va a fluir, pero va a fluir de una manera natural si el papá, la mamá le dedica el tiempo que el niño necesita, ¿no? Pero si va a pagar, digamos, a una persona, porque muchas veces, y esto va un poco interactuando con Shirley, ¿no? Shirley tiene su guardería, tiene niños menores, pero Shirley es una persona preparada que sigue estudiando y capacitándose para brindarle no solamente el tema de cuidado al niño, sino el tema de atención, el tema de poder contribuir en este proceso de desarrollo adecuadamente, ¿no? Y eso debería ser, el papá tiene que preocuparse de dejar a su niño, si es que lo deja en un centro, que el lugar sea no solamente un lugar donde lo van a cuidar a que no se caiga, a que le den de comer, no solamente es eso, sino dónde lo está dejando, ¿no? Las personas están preparadas para darle una sesión de estimulación a su niño, 2 horas diarias, digamos así. Entonces, es una de las preocupaciones, sí, pero el papá tiene que saber también, y la mamá, cuáles son las funciones de ellos como padres, ¿no? Entonces, cuidar mucho eso, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. ¿Hay alguna consulta que ustedes quieran hacer o algún caso que quieran compartir? A ver, vamos un poquito interactuando, ¿sí? ¿No hay? No hay. Miss, yo tengo un pequeñito Ya. que no me hablaba, llegó como de 1 año con 2 meses a la guardería. Cuando llega de 1 año 2 meses, yo le pregunto a la mamá si el bebé habla, ¿no? No, me dice, no habla, que por eso lo han traído para que hable. Y ahí, yo he tratado, ¿no? Hablarle claro, sí, y el bebito 1 año y medio no hablaba, 2 años y medio no hablaba. Yo dije, este niño no vaya a ser que tenga autismo, pero no, porque el bebé tenía muy bien la mirada, entendía su nombre, señalaba, solo que no podía hablar. Ahorita tiene 3 años que ha cumplido en abril, pero ya le veo que está hablando, claro que no habla bien, a pesar de que mis demás niños han evolucionado muy bien y ya la mayoría habla, ¿no? Este niño no habla, perdón, este niño ya habla, pero es que como que solo lo entendemos nosotros. Yo le dije a la mamá que pues pudiera llevarlo a un centro de terapia de lenguaje, que lo puedan apoyar al bebé, pero asumí que pues no le alcanzaba el dinero, ¿no? Ian ya se comunica. O sea, yo le entiendo perfectamente y creo que las cuidadoras conmigo también le entendemos, pero me he dado cuenta cuando hemos tenido una salida por el Día del Niño, que él trataba de interactuar con otro niño o le decía a otra y no le logran entender, pero poco a poco yo he visto que él ha evolucionado pero su evolución ha sido muy, muy lenta. El niño tiene 3 años ya, en abril ha cumplido 3, ahorita pues tiene 3 años
6 meses por ahí, ¿no? 5 meses. Entonces, ahora tengo otro niño que tampoco habla, tiene 2 años, 6 meses. Pero este niño sí no señala. No señala, pero entiende su nombre, entiende órdenes simples como bota la basura, al pañal su basura, pero no habla, no habla para nada. Imita sonidos, o cuando canta plin plin dice pi pi, o sonidos de los animales se está aprendiendo, hace onomatopeyas y todo eso, pero es bien complicado con este bebé porque como que no fija la mirada mucho tiempo. Sí la fija, pero no mucho tiempo. Entiende su nombre también, obedece órdenes simples, no hemos logrado que deje el pañal, y ahí yo creo que ya debería haber otro tipo de intervención. Entonces, quizás con mis compañeros si tengan un problema, o no problema, pero un niño con unas condiciones así, creo que ya hay que ahondar en ese tema. No es que a veces no habla, pero que no hable y no haga otras cosas como señalar, como obedecer órdenes simples, como seguir patrones de conducta, ¿no? No hace eso. Y aparte que no habla. Entonces, probablemente, ¿no? Probablemente yo me equivoque, porque pues no, yo no soy el profesional en dar diagnósticos para niños con condiciones diferentes, pero para mí puede que el niño tenga pues un poquito de TDAH. Si le hacen intervención temprana, yo he visto que el diagnóstico se pierde en muchos casos, ¿no? Porque el niño evoluciona. Eso es mi aporte, porque a veces hay algunos niños que evolucionan y otros niños que no, por más que sea, se les hace lo mismo a cada uno. Sí, Shirley, muy bien, gracias. Gracias por compartirlo. En realidad el trabajo que tienes te hace aprender todos los días. Yo sé que es así, ¿no? El tema, básicamente, cuando uno ya tiene el compromiso, digamos, de tener al niño contigo y observar este tipo de características, ¿no? De indicadores, pues definitivamente sí tienes que tener una conversación con los padres, ¿no? Porque en este sentido es necesario tener un diagnóstico. Primero por tu tranquilidad, porque por ahí se han visto muchos casos, muchos, no uno, sino muchos casos de niños que hasta cuando no sabes el diagnóstico y tú piensas que va a evolucionar, porque ese es nuestro deseo siempre cuando atendemos a un niño con ciertas características o características, digamos, de atención, le llamamos así nosotros en psicología. Vamos a poder siempre estar a la expectativa de tener un diagnóstico certero porque eso te va a dar la tranquilidad de poder saber en un caso de emergencia dónde derivas a ese niño, ¿no? ¿Cómo lo ayudas? Porque por ahí si no tiene diagnóstico y tiene esas características, eh, digamos, que tú ya estás observando, Dios no quiera, pero suele muchas veces pasar por ahí, el niño convulsiona. Y si convulsiona en tus manos, en tu poder, durante el tiempo que está contigo, imagínate tamaña responsabilidad, ¿no? Entonces sí te recomiendo en ese sentido y recomiendo a todos los que tienen casos así, es importante el diagnóstico. Yo, por ejemplo, recién acabo de tener la semana pasada una entrevista en el trabajo con unos padres que hasta el día de hoy, desde el mes de abril, en realidad, se le indicó, se derivó al niño para el diagnóstico y lamentablemente los padres me han venido presentando solamente excusas, ¿no? Que están analizando el lugar donde lo van a llevar al niño para que lo puedan evaluar, que les han recomendado algunos lugares, pero en esos lugares les han dicho que no es el indicado, y así, ¿no? Pretextos, excusas. Yo no creo que sea la parte económica, porque de mi parte yo les había sugerido
3 lugares donde lo pueden evaluar gratuitamente. Existen lugares donde ahora diagnostican, evalúan a los niños y de verdad con profesionales, ¿no? de talla en los que nosotros podemos confiar. Es más, yo trabajo directamente derivando eso a 2 lugares de los que conozco porque sé que hacen un buen trabajo. Y para los padres ya no hay excusas, o sea, no pueden decir, no lo llevo porque no cuento con los recursos económicos, ¿no? Eso no puede ser. Ahora, yo no me desarrollo, el servicio que estoy prestando no es para un lugar, pues, digamos, de un sector donde, digamos, el padre no tenga los recursos económicos, no. Sin embargo, se los cuento porque ustedes tienen que entender que hay todo tipo de padres, ¿no? Entonces, es ya lo que ellos me han firmado, yo he hecho que ellos me firmen, es un compromiso donde ellos asumen, ¿no? Están asumiendo como padres el no presentar un diagnóstico de su niño, por lo tanto, yo que tengo a cargo a su niño, no me responsabilizo del desarrollo, del progreso en la parte de aprendizaje, la parte pedagógica específicamente de su niño, ¿no? Lo que yo estoy haciendo es cuidar mucho la parte y trabajando con el niño la parte emocional. Hasta yo, miren, lo he podido evaluar, pero no le puedo ofrecer mis servicios porque en este caso yo soy la maestra del niño, ¿no? Entonces no es ético, no suelo hacer eso. Sin embargo, sí me da muchísima pena que los días y los meses pasen y no pueda intervenir directamente, pero por la experiencia que tengo, me hace suponer que sí es un niño Asperger, ¿no? Por todas las características, yo no lo he evaluado porque debería tener el consentimiento de los padres, pero por ética les digo, no suelo hacer eso cuando enseño, entonces en este caso sí eh, es lamentable, ¿no? Porque el niño cada día que pasa, les digo, siento como que va retrocediendo, ¿no? Porque no puedo, yo empleo todo lo que corresponde a la parte emocional, la parte de cuidados, de atención con el niño, pero no se logra integrar del todo al grupo, ¿no? Socialmente se ha adecuado. Eso es un gran paso, o sea, comparte con sus compañeros, por ahí que tiene ciertas, digamos, dificultades al momento del juego, ¿no? Porque él tiene una forma específica en la que se pone a veces muy intenso, ¿no? Y los demás niños están a otro ritmo de juego. Entonces, en ese sentido, ¿no? Y su lenguaje que se expresa ahora, antes no lo hacía, pero por ejemplo, él ahora repite mucho las palabras, ¿no? Antes no lo hacía, por eso digo que está retrocediendo en ese sentido, ¿no? Porque sí, definitivamente a eso se suma que yo supongo que en casa lo deben estar medicando, ¿no? Lo deben estar medicando, porque él, yo no lo recibí así. Si ustedes les contara cómo lo recibí un niño muy atento, bastante despierto, tenía ese tema de atención, su vocabulario y su lenguaje era fluido, en realidad. Sin embargo, la parte conductual era lo que llamaba más la atención, no solamente a mí, sino al grupo de maestros que tenemos a cargo, a Elías se llama mi niño, y todos me hacían, ¿no? Saber, este niño tiene estas características conductuales, pasa esto, sí, le digo, sí, ahí estamos observándolo, ¿no? Y finalmente terminamos el primer bimestre de trabajo y cuando hemos retornado, ahí empezó lo bueno, ¿no? Porque los padres nunca trajeron el diagnóstico y el niño sí, definitivamente fue un giro así de 360 grados con el niño, ¿no? Entonces, se los cuento porque
Suele pasar. Por eso para Shirley la recomendación es aborda a los papás, que te firmen un compromiso, que te entreguen el diagnóstico de de estos niños, porque es lo más saludable, lo más sano y lo correcto para ti. Ujú. Sí, Sí, mis gracias. El tipo de autismo regresivo es lo que prácticamente probablemente pudo haber tenido Elías, pues, ¿no? También esas cositas yo rapidito yo lo informo, trato de ser lo mejor asertiva posible, pero lo informo, les digo, y cuando no veo respuestas del papá, le digo que el siguiente mes el niño no se puede matricular. Como yo soy una entidad privada, a mí no me pueden decir nada. claro, claro que sí. Sí, es definitivo, o sea, hay que salvaguardar en todo aspecto, ¿no? Sobre todo por el niño, porque siempre tenemos que pensar en ellos, ¿no? En su bienestar integral. Entonces, si está bajo nuestra responsabilidad, necesitamos nosotros también trabajar con el niño tranquilo, pues, ¿no? Bien, vamos a ver. Continuamos, ¿ya? Vamos a compartir el material. Dentro del desarrollo del lenguaje, porque nos vamos a ir a la parte de trastornos, también del desarrollo del lenguaje está dado hacia estas dos etapas principales, ¿no? La prelingüística y la lingüística. La prelingüística está dado hacia lo preverbal, ¿no? Antes, 10 primeros meses, el llanto sabemos que es la primera manifestación. Los 2 meses va a dar estallidos sonoros, ¿no? Bajidos. A los 3 meses va a tener una reacción ante los sonidos que puede escuchar, el control de la fonación, el aleo, balbuceo, que es más conocido, se da de los 4 a los 9 meses, la imitación y repetición silábica, el orden de los sonidos, vocales, consonantes, ¿no? Guturales y labiales. En la etapa lingüística, aquí se caracteriza por iniciar con ecolalia, ¿no? La repetición prolongada e inmediata de lo que escucha, ¿sí? Se dan las primeras palabras con significado, van agregando vocablos para expresar el pensamiento, así forman frases cada vez más inteligibles. De los 5 a los 6 años, todo el bagaje verbal, sintáctico y fonético falta aumentarse semántico, ¿no? Ahora, dentro del desarrollo del lenguaje y cognición mes a mes, ¿no? Hay una frase muy bonita de Samuel Johnson que dice, ¿no? El lenguaje es el vestido de los pensamientos, ¿no? Y a veces se dice también, dime cómo hablas y te diré quién eres, ¿no? Entonces hay niños que sí, desde muy temprana edad, pronuncian, articulan muy bien, ¿no? Su expresión y realmente es porque eso estoy segura, convencida a través de los años que eso viene de casa, ¿no? Viene del hogar. Entonces, tratemos siempre cuando conversemos con los padres que son ellos los que tienen la primera responsabilidad de poder motivar, ¿no? Afianzar muchos aspectos en los niños para que esto ocurra, ¿no? Bien, aquí en estos cuadritos básicamente lo que tenemos es el progreso a nivel de cognición, ¿sí? Y a nivel de comunicación. El bebé de 1 mes a nivel de cognición, pues es un bebé que va a llorar, sea por incomodidad o dolor. Las preferencias visuales, ¿no? Recuerda objetos por 2.5 segundos, ¿de acuerdo? Entonces es muy fugaz, ¿no? A nivel cognitivo, el bebé de 1 mes en comunicación responde a la voz, ¿no? Identifica y responde a la voz. Quiere decir, no es que vaya a hablar, sino que responde a través de un movimiento, de un parpadeo, ¿no? Vamos a encontrar ese tipo de respuestas.
llora para expresar sus necesidades y tiene un sonido de placer, ¿no? Normalmente a esta edad los niños, no sé si ustedes han podido percatarse, sobre todo las que son ya mamás, en este sentido los bebés a esta edad muchos suspiran, ¿no? Tienen como suspiros ahí guardaditos, ¿no? Entonces se suele pasar. A los 2 meses a nivel cognitivo, pues tiene preferencia por mirar rostros y ahí podemos identificar ya, ¿no? Muchos aspectos en este sentido, porque ya el bebé de alguna manera fija mirada en algún punto, ¿no? Sigue los movimientos de sus manos, repite sus propias acciones y anticipa la aparición de objetos. Bien, ahora, a nivel de comunicación, distingue diferencias en el habla, bien, y emite sonidos guturales. Vamos a ver. En los 3 meses, a nivel cognitivo, tiene una visión horizontal, facilidad para alternar la mirada de un objeto a otro, y a nivel de comunicación, lanza lo que son gorjeos con sílabas aisladas, gira el rostro al escuchar una voz, ¿no? Ya de alguna manera entiende, se familiariza con la voz y responde a ello, ¿no? Responde verbalmente, produce sonidos vocales, ¿no? 4 meses reconoce a nivel cognitivo, reconoce a su madre de un grupo, ¿sí? Si están 3 personas, el bebé, si lo tiene en los brazos otra persona, reconoce quién es su mamá y quiere ir hacia los brazos de mamá, ¿no? Percibe lugares y personas desconocidas. En comunicación, balbucea, gira el tronco o imita tonos y se da ya una sonrisa social, ¿no? Bien. De los 5 meses, a nivel cognitivo, anticipa la presencia de un objeto, explora objetos con su boca y manos. A nivel de comunicación, vocaliza mientras juega, diferencia las intencionalidad de algunas voces, responde a su nombre, ríe y vocaliza al espejo. Bien, listo. Sigamos. Aquí ocurre ya a los 7 meses, 8, 9 meses, ¿no? A los 7 meses ya el niño debe a nivel cognitivo imitar acciones, busca objetos que han desaparecido, ya a esta edad a nivel de comunicación, pues realiza imitación de sílabas, similitud con el lenguaje del entorno, reconoce tonos e inflexiones, juegos vocales, ¿no? Bien, ahora, a los 8 meses va a explorar formas, funciones y propiedades de los objetos, mayores en comunicación, mayores movimientos linguales, reconoce algunas palabras, imita los gestos y el tono del habla adulta, ¿no? Ahora, una pregunta que suelen hacer, ¿no? Se suele hacer. ¿Y qué pasa con el bebé que tiene 8 meses, pero hace cosas muy bien de un bebé de 10 meses, digamos así? ¿No? Es un niño que está bastante estimulado en esta área de desarrollo, ¿no? Entonces debemos considerar eso. Debemos considerar y sacarle el mayor provecho, ¿no? Ahí a seguir afianzando con él. Podemos generarle de repente a través de las consignas algún tipo de dificultad, ¿no? Para que él pueda afianzar aún más. Y a nivel de los 8 meses, pues explora formas y funciones a nivel cognitivo, propiedades de los objetos. A nivel de comunicación, tiene mayores movimientos linguales, reconoce algunas palabras e imita los gestos y el tono del habla adulta. A los 9 meses anticipa el entorno de personas,
imita sonidos a nivel de comunicación, sonidos onomatopéyicos, responde al no y a su nombre y se mantiene atento a una conversación. Y por último tenemos acá de 10 meses a 11 meses, ¿no? A 10 meses asocia a nivel cognitivo los objetos a sus propiedades, el tema de comunicación, obedece alguna instrucción, imita el habla. A los 11 meses utiliza objetos comunes de manera apropiada, busca un objeto en el último lugar en el que lo vio, imita un modelo ausente y a nivel de comunicación tiene un control neuromuscular preciso de la lengua, imita expresiones faciales. Bien. Y luego, bueno, aquí yo les voy a dejar porque vamos a pasar a la parte de trastornos para que ustedes puedan ver a nivel de un año y 2 meses, de un año y medio, un año y 6 meses, cómo es el proceso de desarrollo a nivel cognitivo y de comunicación, de los 2 años a los 3 años, a los 4 años y hasta los 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se los envío para que puedan ustedes también de alguna manera precisar, tener más claro qué es lo que a cierta edad pueden ir logrando los niños en cuando se habla de lenguaje, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿no? Sin ir muy lejos, a los 5 años ya a nivel cognitivo el niño tiene que estar identificado con una lateralidad, derecha e izquierda, ¿no? Cuenta hasta el número 15, adquiere conceptos temporales de ayer, mañana, hoy, mañana, día, noche, ¿no? Y a nivel de comunicación tiene un vocabulario productivo de 2.200 palabras, discute sobre sentimientos, tiene el 90% de la gramática ya con él, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda que tengan, por favor? Ninguna. Vamos a ver, vamos a compartir el material de trastorno, ¿sí? Miss, Sí, corazón, dime. Miss, una consulta. Yo tengo un niño de 4 años, pero este niño me habla en tercera persona. Pero habla muy bien, fluido y bien, se deja entender todo, pero habla en tercera persona. Por más que le digo, ¿no? Él, por ejemplo, no viene su mamá y en la puerta, si se demora la mamá, él dice, Miss, tu mamá, y llora. Mi mamá, le digo yo, mi mamá está trabajando. Tu mamá, sí, tu mamá, y grita, ¿no? Y yo le digo, Nicolás, es mi mamá, así se dice, mi mamá, dice, ¿no? Pero veo que no comprende, o sea, comprende que es su mamá, pero o sea, no, hasta ahorita ya tiene conmigo bastante tiempo y no logro que él pueda no hablar en tercera persona, ¿no? Porque él dice, ¿de quién es? De Nicolás, dice, en vez de decir mío. Es de Nicolás, dice, pero eso creo que está bien. Por ahí como que a su amigo le dice, ¿no? Si lo golpeó, ¿no? O se cayó encima de él. Y ella le dice, au, a Nicolás le duele, dice. A Ok. Nicolás. ¿Sabes lo que pasa, Shirley? Eso ya es el trato de casa, ¿no? Entonces es un poco como que, ¿qué te digo? El niño creció escuchando ese trato. Entonces, mamá le ha repetido así las cosas, ¿no? ¿De quién es esto? De Nicolás. Es de Nicolás, ¿no? Te cuento que mi Elías también es así. Elías habla así. Dice, Pero Elías tiene un claro, diagnóstico. Elías está aburrido, dice. Elías está Mm, aburrido,
¿no? Normalmente los niños con autismo tienen esa forma de hablar en tercera persona. Exacto, exacto, ¿no? Por eso yo te digo, en el caso del niño, si no tiene un diagnóstico, eh, sería bueno que te lo emitan, ¿no? Los papitos para que tú puedas empezar a trabajar en base a ello. Pero si no, si tú me dices que no tiene un diagnóstico, pues definitivamente no vamos a poder, en este caso, lo puedes trabajar de una manera particular, ¿no? Corrigiendo, pero tiene que ser a la par en casa. O sea, en el hogar se tiene que dar las mismas pautas que tú trabajas con él, las mismas pautas tienen que tener los padres, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería bueno que te pongas de acuerdo y trabajen ambas partes eso, ¿no? Sí, pues sí. Yo le he dicho a la mamá, pero como que ya no le he vuelto a repetir, no le he vuelto a repetir, pero se lo he dicho ya en 2 oportunidades y me decía, ay, sí, Miss, habla así es él. Pero el niño va a una escuela regular, responde muy bien. Cognitivamente yo creo que el pequeño está muy bien, se desenvuelve, es muy sociable. Y para mí está muy bien todo, en todos los parámetros que uno puede evaluar. Yo lo veo bien. Solamente esa parte de su comunicación, pues, ¿no? Claro, sí, como te digo, a veces pasa a ser como un costumbrismo, ¿no? Es como la gente, bueno, las personas que viven en la sierra tienen una forma específica, ¿no? De poder transmitir sus mensajes, o sea, su habla es, nosotros identificamos muchas veces, es igual con las personas de la selva, ¿no? Tienen por la entonación, por la forma específica, ellos muchas veces el adjetivo lo pronuncian antes, ¿no? Que el sustantivo o el sustantivo antes que el adjetivo, ¿no? Siempre ante las palabras. Y ese es digamos, un costumbrismo de las personas de la selva, ¿no? Entonces, por eso las identificamos muchas veces, ¿no? No, escuchamos su entonación o la forma específica como hablan y nosotros ya relacionamos y decimos, tú debes ser de la selva, ¿no? Entonces, hacia eso voy, ¿no? Igual ocurre en la sierra, ¿no? En la sierra tienen una forma específica para poder comunicarse, ¿no? Hablar sobre todo el tema del lenguaje. Vamos a ver. Listo. Bien, nos vamos por acá ahora. Nos vamos con nuestros trastornos, ¿ya? Vamos a poder saber dentro del desarrollo normal del lenguaje. Aquí es importante que todos podamos definir, ¿no? La adquisición y desarrollo del lenguaje implica aprender a combinar fonemas, palabras, oraciones comprensibles para los demás. Ahora, ¿cuándo lo consideramos normal? El empleo, cuando hacemos el empleo apropiado de palabras según su significado, cuando la cantidad y calidad de vocabulario suficiente y preciso, ¿no? También por la claridad en la articulación y en las formas gramaticales adecuadas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, debemos considerarlo normal. Ahora, hablamos de un ritmo y velocidad apropiado y en lo referente a la voz, la audibilidad, que estamos refiriéndonos al volumen de la voz, ¿no? Hacia lo apropiado, tiene una cualidad agradable, un tono apropiado a la edad y sexo y entonación en la frase, en concordancia con su significado y necesidades expresivas, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que todo en realidad guarda una relación, ¿no? Si es un niño que ha tenido ciertas, digamos, ciertos parámetros, deficiencias, desde que ha estado en el vientre de mamá, va a ser un niño que va a tener
ciertos retrasos en el tema del lenguaje, ¿no? En ese sentido, vamos a poder nosotros tener en cuenta ese tipo de informaciones también, porque si no, tranquilamente se puede usar ciertas alternativas como las que vamos a ir viendo en este momento cuando hablamos de las praxias, ¿no? ¿Qué son las praxias? Las praxias son la organización de los movimientos más o menos complejos realizados para un determinado, ¿no? Las praxias articulatorias, vamos a llamarlo así, o fonéticas, están directamente relacionadas con el lenguaje y son indispensables para su realización, ¿no? Entonces, hacia eso se refiere cuando trabajamos con praxias, ¿no? Sabemos que hay diferentes y vamos a poder relacionarlas de acuerdo a lo que nuestros niños en realidad necesitan, ¿no? Vamos a poder nosotros evidenciar eso. Vamos, también sabemos que las praxis es de gran importancia que el niño tenga desarrolladas sus funciones neonatales, ¿no? Tanto de percepción como de succión, de deglución, presentación de las vías respiratorias, así como las postnatales de masticación, expresión facial y deglución, madura para conseguir el habla. Entonces, de ahí la importancia de la textura en la alimentación. ¿Por qué relacionar esto, todas estas características como de gran importancia? Porque como lo dije al inicio, todo está articulado, ¿no? Todo, el tema del habla, inclusive, miren, hasta el tema de la percepción, de la succión, de la deglución, ¿no? Entonces, vamos a poder darnos cuenta en ese sentido que todo cobra una función importante. Aquellos padres que, por ejemplo, dan de comer a sus niños, dicen porque tienen el temor que se vayan a atorar y hasta grandes les licúan la comida, ¿no? Entonces, ¿estará cumpliendo con este proceso de masticación? No, no lo está cumpliendo. Y ese es un ejercicio, es algo que necesita, ¿no? Necesita desarrollarse también. Entonces, si no mastica, ¿cómo ejercitamos esos músculos? ¿No? A nivel de la masticación, tenemos que hacer que eso ocurra. Eso va a ayudar a que nuestros niños puedan realizar una correcta pronunciación cuando quieren hablar, expresarse o transmitir algo, ¿no? No va a pasar si es que la mamá sigue dándole las cosas licuadas, porque lo único que va a hacer el niño es tenerlo en la boca, saborearlo y simplemente pasarlo, ¿no? Entonces, todos estos procesos contribuyen, ¿no? Decimos, son de gran importancia de la textura en la alimentación, ¿no? Bien. Entonces, tenemos por aquí también este cuadrito cuando hablamos de trastornos del lenguaje. Pueden ser temporales o los trastornos del lenguaje también pueden ser permanentes, ¿no? En este sentido. Entonces, pueden presentarse en la voz, en el lenguaje o en el habla. Ahora, si nos referimos en la voz, puede darse una disfonía o una afonía. Si es en el lenguaje, puede ser oral o puede ser escrito. Y si es en el habla, puede ser por fluidez verbal o también por articulación, ¿no? Entonces, yo creo que este cuadrito es tan sencillo, pero a la vez tan importante que ustedes lo tengan presente, ¿sí?
que se lo aprendan, que lo tengan así como, digamos, como su Biblia, ¿no? Porque de aquí se van a desagregar cada uno de los casos que se tenga bien analizar. Entonces, es sencillo con las palabras así directas de lo que realmente corresponde a los trastornos, ¿no? Bien, por acá, oral escrito, ¿no? Oral, el niño que no habla, ¿sí? Un trastorno oral es aquel niño que no habla, aquel niño que tiene un retraso de desarrollo del lenguaje, tiene disfasias o tiene afasias. Y si es escrito, pues puede presentar una dislexia, una disgrafía o una disortografía, ¿no? Cada uno de estos tiene un significado y lo vamos a ver. Cuando es por fluidez verbal, eh, puede ocurrir una disfemia, ¿no? Esta disfemia está dada hacia la tartamudez o hacia la taquifemia, ¿ya? Miren ustedes la lengua de este niño. ¿Lo ven? A ver. Sí, Miss, lo vemos. Es una flor, parece. Como una estrellita, ¿no? Así como... Y tiene una particularidad, miren sus dientecitos. A ver, ¿qué opinan de los dientes? ¿Mm? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, buenas tardes. A ver, Tiene, opiniones. tiene sus dientes bien desarrollados, Miss. Así es, ¿no? Inclusive está bien, muy desarrollados, inclusive miren la parte de su mandíbula superior está un tanto salida, ¿no? Está dado hacia eso, a que siga desarrollando el niño y el tema así de mandíbula superior, vamos a llamarlo ahí en el labio, que conecta, mire, el labio está metido hacia adentro, los dientecitos salidos, bastante pronunciados, y la lengüita tiene esa característica, ¿no? Entonces, en ese sentido, miren ustedes, tenemos el tema por articulación, ¿no? Existe una dislalia, una disartría o una inmadurez articulatoria. Entonces, son casos que se presentan y tenemos que identificarlos. Permanentes. ¿Cuándo son permanentes? Cuando el niño puede tener una deficiencia auditiva, puede tener parálisis cerebral infantil, ¿no? Puede tener una deficiencia mental. Estamos hablando de los niños con RM leve, RM severo, muchas veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante poder evidenciar. O también tenemos autismo, ¿no? Que es mucho más frecuente hoy. Entonces, sí vamos a ayudar a identificar. Los problemas del lenguaje más frecuentes, dado en el trastorno de la voz, son la disfonía, que es una alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades. Puede ser a nivel de intensidad, tono, timbre, debidas a uso correcto de la misma, a una respiración insuficiente o una mala coordinación con la fonación. ¿De acuerdo? Pueden ser también hipotónicas, ¿de acuerdo? Voz ronca, apagada o hipertónica cuando tienen esa voz aguda, ¿no? De un tono bastante alto. Suele pasar, suele encontrarse estos casos. Y
¿Qué pasa cuando hablamos de afonía? Es la pérdida total de la voz. Las causas hay que buscarlas en un estado inflamatorio agudo, un traumatismo, una parálisis laringea, puede ser, o por un mal uso respiratorio y vocal, ¿no? Entonces, con estas características es que ocurre la afonía. Bien. Luego, en los trastornos del habla, en el habla también tenemos por la articulación del habla, ¿no? Las dislalias, ¿de acuerdo? Las dislalias son alteraciones en la articulación de los fonemas que pueden ser dislalia evolutiva o también puede ser una dislalia fisiológica, ¿no? Hay una fase en el desarrollo del lenguaje en la que el niño no articula bien o distorsiona algunos fonemas y a estos errores se les llama dislalias evolutivas. ¿Ya? Entonces, lo tenemos claro. ¿Cuándo llamamos una dislalia evolutiva? Cuando el niño, ¿sí?, no articula bien o distorsiona algunos fonemas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos. Vamos a ver. Dislalia audiógena. Es un trastorno en la articulación de los fonemas producidas por un déficit auditivo. Frecuentemente lo que proviene es hipocausia, ¿sí? Sordera postlocutiva, sordera psicógena, la sordera percepción y bueno, las alteraciones de la voz y del ritmo, ¿de acuerdo? Entonces, eso está dado hacia una dislalia audiógena. Entonces, todos los inconvenientes que hay. De dislalia orgánica es el trastorno de la articulación de los fonemas por alteraciones de los órganos periféricos del habla y de origen no neurológico central. ¿De acuerdo? La dislalia funcional, en cambio, es un trastorno funcional de los órganos periféricos del habla. Entonces, identifiquemos claramente, ¿no? Existe una dislalia orgánica, una dislalia funcional. La orgánica es la que produce alteraciones en los órganos periféricos del habla y en el caso de la dislalia funcional, a través de los órganos periféricos del aula de una forma permanente, ¿no? Permanente. Entonces, hacia eso está dado. Vamos a ver. ¿Cuándo ocurre la inmadurez articulatoria? Cuando los niños tienen dificultades fonológicas, ¿no? Es decir, que afecta la pronunciación de palabras y frases, a pesar de una correcta articulación de fonemas y sílabas. Bien, se considera problema a partir de los 4 años. Eso ya lo he mencionado yo, ¿verdad? En sesiones anteriores. Definitivamente, ¿cuándo podemos ya diagnosticar a un niño con problemas de lenguaje? Lo volvemos a repetir, se considera problema a partir de los 4 años. Es importante que si se detecta alguno de estos casos mencionados, el niño pueda tener su terapia respectiva, ¿sí? Lo que necesite, el tiempo que necesite para que pueda superarlo, ¿sí? Cuando hablamos de inmadurez articulatoria, viene a ser un proceso que se refiere a las dificultades fonológicas, es decir, que afecta a la pronunciación de palabras y frases a pesar de una correcta articulación y sílabas, ¿no? De fonemas y sílabas. Bien,
Listo. Se considera problema a partir de los 4 años y anómalo si permanece más allá de los 5 años. Presentarse aisladamente o acompañada de dislalias, ¿no? Bien. Es un trastorno también fonológico. El niño es capaz de articular ka, ke, ki, ko, ku y sin embargo produce, cuando él pronuncia, ¿no? Dice titate, ¿no? Entonces, estos casos son frecuentes, son muy frecuentes y es importante estar al tanto. Bien, por aquí vamos a poder nosotros solicitar si tienen algunas preguntas. Vamos a ver, las escucho. Miss, Sí, ¿me te escucha? escucho, Claudia. Misita, es que a veces también los padres, no todos, pero algunos influyen en en el habla de los niños, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé un año ayudando a una profesora y con niñitos de 4 años, y el niño de 4 años, pues ya es un niño que debe articular algunas cosas bien. Y por ejemplo, yo le decía, vamos a jugar con los carros. Y el niño me decía, no, mamá dice que es tití. O sea, a los niños hay que hablar de las cosas claras y bien, y las cosas por su nombre, ¿no? Yo pienso que a las mamitas les hacen un daño a sus niños a, a expresarse de esa manera con ellos. Pues si es carro, carro. Si es caja, una caja, ¿no? Por ejemplo, otro niño en sus zapatillas. A ver, hoy día se van a sacar las zapatillas. Y el niñito decía, son ¿cómo no? Pipillas, pitillas, algo así decía el niño. Entonces otros zapatillas, zapatilla. Y el niño hasta que empezó eh, a expresarse mejor y tuvimos que hablar con la mamita para que ayudara en casa a corregir eso, porque no parece correcto y justo que el niño siga expresándose de esa manera, ¿no? No hay que hacerle daño a los niños. Sí, Eso. efectivamente. Claro que sí, Claudia. Por eso decíamos que es importante que los padres pronuncien las cosas por su nombre, porque son los niños los que están asimilando y están en un proceso de desarrollo para que esto ocurra. Si el papá le pronuncia mal, el niño aprenderá de esa forma, ¿no? Entonces es importante la correcta pronunciación, evitar los diminutivos, ¿no? Evitar, ¿no? Quizás por ahí sea parte de un cariño, de una expresión propia, el usar un diminutivo, eso perfecto, pero de ahí a que se haga frecuente como parte de un día a día, no se recomienda. No se recomienda porque el niño se identifica rápidamente y es importante que pronuncie con el vocabulario adecuado, ¿no? Bien, sigamos entonces. Tenemos acá la disartría. Vamos a poder saber que son trastornos en la pronunciación debido a una afectación de las vías centrales, nervios craneales o grupos musculares que intervienen en los patrones motores articulatorios, ¿no? Entonces, básicamente tiene que ver mucho con un tema muscular a nivel de nervios craneales, ¿no? Hace poco hubo un caso dentro de una amistad que tenía una intervención programada a nivel de oído y la operación se estaba dando, pero los médicos encontraron algo que no esperaban encontrar y era un tumor, ¿no? Al extraerle el tumor a esta persona, estoy hablando de una persona adulta, pero para que ustedes puedan darse cuenta cómo es que afectan, ¿no? A nivel de los nervios craneales, musculares, todos los que intervienen en los patrones motores, como dice acá, articulatorios, ¿no?
esta persona le extrae el tumor y afectó todo lo que es el sistema de patrones motores articulatorios. Esa persona se encuentra ahora en terapias para poder articular bien las palabras cuando se expresa. Por el momento está usando una agendita, un lapicero para poder comunicarse con su entorno. Está en reposo absoluto desde ya hace 60 días, 2 meses más o menos que ocurrió esto. Y es lamentable, ¿no? A veces decimos, ¿cómo es que los niños pueden presentar este tipo de trastornos? Pues hay que averiguar de dónde proviene, por qué se dio. Pudo tener de repente la mamá un accidente de tránsito, por ahí afectó, ¿no?, al niño en este aspecto. Entonces tenemos que evidenciar y sobre todo reconocer los diferentes casos que pueden ocurrir, ¿no? En este caso, esto específicamente son trastornos, ¿no? Por fluidez del habla, disfemia, ocurre la disfemia, es un trastorno en la fluidez verbal y del ritmo debido principalmente a la coordinación fonorrespiratoria y al tono muscular, junto con respuestas de todo tipo emocional y neurovegetativas, ¿no? Es lamentable, pero son casos que existen. Por aquí vamos a hablar de la más conocida como es la tartamudez, ¿no? O también llamada espasmogenia. ¿Por qué ocurre la tartamudez? De dónde proviene? ¿El niño nace así o es que lo adquiere? Vamos a ver. Sería, nos dice, el principal síntoma de la disfemia, ¿no? Junto con la logofobia, que es el miedo a hablar, ¿no? Aquí todos los movimientos asociados e involuntarios están comprometidos, ¿no? Digamos, intercalar sonidos en cada habla pronunciada y en especial las vocales. Es un trastorno del habla, de la comunicación social, caracterizada por una descoordinación de los movimientos fonoarticulatorios y la presencia de espasmos musculares en los distintos puntos de la cadena productiva del habla, ¿no? Entonces, hacia eso está dado la tartamudez. Ahora, existen múltiples, diferentes situaciones en las que se relaciona una tartamudez. Y en este caso, una de las más conocidas es el temor, ¿no? El miedo, que se siembra muchas veces en los niños y hace que todo vaya de la mano con este cuadro. Entonces, cuidemos mucho porque está dado también muchas veces hacia un proceso de ansiedad, ¿no? A raíz de esta pandemia que nos ha tocado vivir, pues se ha visto muchísimos casos de niños que han incurrido en este diagnóstico por un tema básicamente de ansiedad, ¿no? Eh, Hoy en día suceden casos y preguntan mucho los padres acerca de esto, ¿no? Porque realmente se da. Entonces los niños han quedado afectados en este caso, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso porque tienen que superar ese proceso. Por ahí Julia Delgado nos quiere hablar. Julia ha levantado la manito. Julia, no te escuchamos. Yo no te
Te escucho lejos, Julita. No sé si tus compañeras te escuchan. Ya, a ver, Misita, Ahora. ¿ya? Sí, Julita, ahora sí te escucho. Ya. Tengo un estudiante que tiene 13 años, está en primero de secundaria y sufre de tartamudez. ¿Cómo se le puede ayudar? ¿Sabes por qué motivo es? Él no es de Perú, él es venezolano, me parece. Ujú. Pero así, habla el comienzo como por decirle, ¿no? Quiero ir, pero irá así. Es lo que... No sé cómo ayudarlo, pero me gustaría hacerlo. Claro que sí. Empieza, mira, hay algo muy práctico y sencillo que siempre da muy buenos resultados. El tema emocional. Tú trabajas con él. El tema de conversar primero a solas con él. Sí, Cuando, sí. cuando tenga ese cuadro, ponle tu mano en el hombro. Ya. Eso le va a dar seguridad. Y es como que tú le estás diciendo, tranquilo que te estoy escuchando, ¿no? Entonces él va a tomar esa pausa, porque muchas veces ellos tienen ese cuadro de ansiedad, ¿no? Y hacen que, yo tengo un niño, pero bueno, él ya tiene 10 años y tiene eso, ¿no? Pero cuando yo le pongo la mano en el hombro, es amigo de mi hijito en realidad, y le digo tranquilo que yo te estoy escuchando. Y él se toma su tiempo, ¿no? Se toma su tiempo y pronuncia, hace el esfuerzo en pronunciar adecuadamente, correctamente lo que quiere transmitir. Entonces, por ahí trabaja eso, ¿no? La pausa con él, pero a través de transmitirle. Si fuese más pequeño, le puedes hasta tomar la mano. Pero como ya estamos hablando de un adolescente, en este caso sí, ponle la mano en el hombro y dile tranquilo, te escucho, a ver, tómate tu tiempo, ¿no? Y conversa solas también con él. Conversa solas como para que tú le des esa seguridad y otra vez cuando se tenga que expresar públicamente, ya va a saber que él se tiene que tomar su tiempo para hablar correctamente, ¿no? Es como un ejercicio. Ya, Misita, gracias. Listo, muy bien, Julita. Listo. ¿Alguna otra acotación, por favor? Ninguna, ¿no? Vamos a ver. Los trastornos en el lenguaje oral. Aquí el niño que no habla, ¿no? Se trata de un paciente cuyo lenguaje oral no se manifiesta a una edad en que los demás niños hablan normalmente, siendo esta ausencia del lenguaje la única alteración evidenciable, ¿no? Digamos, un niño de 2 años y medio y no habla, cuando ya debería tener, digamos, un bagaje de palabras sueltas que ya debería pronunciar. Sin embargo, no lo hace. Estamos hablando de un retraso del lenguaje, ¿no? Un retraso del lenguaje que habría que averiguar cuáles son las causas. De repente no le hablan en casa mucho al niño, no tiene la estimulación de vida. Por ahí tuvo algún traspiés, se cayó fuerte, porque todo eso influye. Los niños tienen algún golpe fuerte, se cayeron de cerebro, qué sé yo, por mencionar un caso, ¿no? Y ustedes tengan en claro, digamos que eso también está relacionado con un trastorno del lenguaje oral, porque hace que los niños puedan tener este tipo de retrasos, ¿no? Entonces, tenemos que evidenciar y saber, ¿de acuerdo? El límite entre el retraso fisiológico y la madurez patológica estaría entre los 18 meses, o sea, entre el año y medio y los 2 años de edad. Y como características podemos señalar aquí
la aparición de las primeras palabras después de los 2 años, la unión de palabras comienza después de los 3 años, el vocabulario muy reducido a los 4 años, desarrollo comunicativo del gesto y de la música, el lenguaje telegráfico, que puede ser la ausencia de determinantes y nexos gramaticales, el desinterés comunicativo, la comprensión superior a la expresión, y niños, niñas sensibles, tímidas, faltas de seguridad, ¿no? Entonces, esto se da. El retraso simple del lenguaje es un retraso en aparición de los niveles del lenguaje que afecta sobre todo a la expresión y que no es explicable por déficit intelectual, sensorial ni conductual. Se respetan teóricamente aquí los mecanismos y las etapas evolutivas del desarrollo normal, ¿no? Entonces, digamos que puede ocurrir este retraso simple del lenguaje, pero habría que averiguar cuáles son los motivos. Puede ser un déficit intelectual del niño, ¿no? Por ahí si lo evalúan. Por eso es que todo es evaluación. Todo. Hoy en día en psicología existen estándares para medir todo este tipo de deficiencias, de retrasos, innumerables, innumerables. O sea, ya no hay, como se dice, excusa. Antes, mis estimadas participantes, hace 10 años atrás todavía teníamos ese tipo de, cuando se iba a evaluar, a veces el tema de evaluación demoraba hasta un mes, porque ciertas pruebas habría que traerlas de afuera, ¿no? Los patrones, los diagnósticos para poder medir, ¿no? Digamos, y emitir un diagnóstico certero. Entonces, ya no, hoy en día tenemos todo para poder evaluar y poder saber a ciencia cierta si nuestros niños tienen este déficit intelectual, en qué grado tiene el déficit intelectual, o tal vez tiene un déficit sensorial, ¿no? Entonces, en este caso, existen ya las pruebas y nos permite, pues, diagnosticar rápidamente, ¿no? Y lo mejor es tomar acción. Las pautas cualitativas, aquí la aparición de las primeras palabras después de los 2 años, ¿no? En vez del año a los 18 meses, o sea, del año al año y medio. Las primeras combinaciones de 2 o 3 palabras a los 3 años en lugar de los 2 años, ¿no? Ya se dan cuenta. Persistencia de numerosas dificultades fonéticas, omisiones en sílabas iniciales después de los 3 años, ¿no? El vocabulario limitado, menos de 200 palabras expresadas a los 3 años y medio. Entonces, todo este tipo de acciones que nos dan, nos brindan, pues, estos retrasos que estamos mencionando, ¿no? Y aquí nos habla sobre la disfasia, que ya lo hemos mencionado anteriormente, la afasia, que puede ser congénita, ¿no? O también una afasia adquirida. En el caso de congénita se presenta antes de los 30 meses que existan los factores que puedan explicar la ausencia del lenguaje, ¿no? Aquí puede afectar a la expresión, existe dado la afasia expresiva, la audiomudez o motriz, ¿no? Entonces, es importante saber detectarlo. Sabemos que las características a veces son similares, pero para eso están las pruebas, ¿no? La adquirida sí es una pérdida total o parcial del lenguaje en los niños menores de 10 años. Una lesión cerebral adquirida, detectable o no, generalmente a consecuencia de un traumatismo craneal, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, son trastornos, son casos que pasan y debemos nosotros derivarlo muchas veces al profesional, al especialista, ¿no? Para que haga
digamos, uso de un diagnóstico y de las pautas que hay que seguir con los niños que son diagnosticados, ¿no? Bien, el trastorno del lenguaje escrito, ¿no? Ahí está, aquí lo ponen a manera ya de un ejemplo y, ay, Hola, no escucho. Gracias, hasta el próximo sábado. hola, hola. Sí, Miss, le escuchamos. La ¿Qué pasó? escuchamos, Miss. Ay, qué bueno. No sé qué Yo pasó, no escuchaba nada. Julita. A ver, bueno, ya estamos prácticamente terminando. Ya les voy a enviar el material de lo que nos ha tocado compartir el día de hoy. Y bueno, aquí les mencionaba, ¿no? Lo de la digrafía. Aquí hay un cuadrito para que, a manera de síntesis, para que ustedes puedan ver cómo detectar los problemas de audición. Y bueno, la información es valiosa, así es que se va con ustedes esta información para que lo tengan a bien repasar. ¿Ya? Chaufa. Entonces, estamos aquí despidiéndonos, ¿sí? No se olviden que la próxima semana sí es la exposición de los trabajos, ¿de acuerdo? Ya nos Sí, estamos Miss. Sí, Miss. entonces. Que les vaya súper bien, un abrazo grande, nos estamos viendo. Hasta luego. Cuídense, Hasta luego, Miss. Hasta luego, chicas. cuídense mucho. Excelente tema, Miss. Gracias. Gracias a ti también, Shirley, gracias.